Amén, hermanos. Paz del Señor. Tengan muy buenos días todos ustedes. También le damos la bienvenida a quienes se están conectando por las redes sociales. Amén. Dios bendiga sus vidas y esperamos que en esta mañana también sean edificados por la palabra de Dios. Amén. Dice el título del mensaje de esta mañana: si estuvo con él, ¿por qué no creyó? Las Pascuas, sabemos que es una celebración que en esta altura del año para algunos es muy esperada. Generalmente para nosotros como cristianos es una celebración muy importante, ¿sí? Y debemos tener en cuenta que recordamos la obra de Cristo en la cruz del Calvario, donde sabemos que el Señor Jesucristo lo que hizo allí en la cruz no es en vano, sino que lo hizo por amor a la humanidad. Jesús cargó con nuestros pecados, cargó con nuestras enfermedades, dice la palabra de Dios, cargó con nuestras iniquidades. El Señor Jesús fue a la cruz, se sometió, se humilló ante la autoridad de su Padre y no le importó, sino que Él pagó el precio. Y qué importante es y qué fabuloso es saber que ese lugar que merecíamos nosotros, Él pagó por nuestros pecados. Él ocupó el lugar que usted y yo merecíamos. Jesús había sido crucificado, había sido escupido, vituperado, menospreciado, reclamado por muchos. La obra de Cristo se había cumplido, la cual traía para los pecadores redención, para los santos santificación y para Satanás la misma destrucción. La palabra de Dios y el mismo Señor Jesús señalan allá en el libro de Mateo capítulo 27, 62 al 64, que los fariseos también recordaron las palabras de Jesús al decir que Él iba a resucitar al tercer día. Palabras que Jesús también había transmitido a sus discípulos y había dicho a sus discípulos que Él iba a resucitar al tercer día. Pero antes tenía que padecer, antes tenía que sufrir. Imagínense, llegado aquel momento, los fariseos recordaron lo que Jesús había dicho. Dice la palabra de Dios que ellos ya habían planificado, ya habían armado de tal manera todo, que no se podía permitir que Jesucristo resucitase o lo que había dicho Jesús se cumpliese, sino que ellos habían planificado que si el cuerpo no estaba, era porque los discípulos lo habían robado. Los fariseos creyeron y recordaron las palabras de Jesús. Pero María Magdalena, la primera mujer que se topó con Jesús luego de su resurrección, no lo recordó. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 9 al 11. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 20, del 11 al 13. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto.
Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Según algunos pasajes de la palabra de Dios, muy poco conocemos de María Magdalena. Según la palabra de Dios en Lucas capítulo 8, versículo 1 y 2 nos señala que María Magdalena había estado con Jesús y otras mujeres y que ella había sido liberada de esos 7 demonios. Pero de ahí en más lo que sabemos es que ella y varias mujeres servían a Jesús y a sus discípulos. Según la palabra de Dios también entendemos de que María Magdalena asistía con estas mujeres en lo que concierne a llevar diferentes bienes a Jesús y a sus discípulos. Y también conforme a la palabra de Dios conocemos que María Magdalena provenía de Tariquea, una pequeña población junto al lago de Galilea, a 5,5 kilómetros de Tiberias. De allí provenía María Magdalena. De allí ella llegaba cuando obtuvo la posibilidad de conocer a Jesús, de acercarse a Jesús y experimentar el poder del Señor sobre su vida. Pero de ahí en más, solamente sabemos que María Magdalena y otras mujeres seguían a Jesús y le servían. Dice la palabra de Dios en Mateo 27, 55 y 56. Dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Allí también estaba María Magdalena en el momento de la crucifixión. Allí estaba también María Magdalena siendo expectante de aquel momento en el cual el Señor Jesús estaba siendo crucificado. Y junto a otros estaba mirando lo que estaba aconteciendo con su Señor, lo que estaba aconteciendo con su Salvador. Dice la palabra de Dios que esto también fue anunciado a sus discípulos. Lo que hablábamos al comenzar este mensaje, de que los fariseos recordaron la crucifixión, recordaron la resurrección. Pero también Jesús se lo había anunciado. Es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. San Juan capítulo 20, verso 13. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. María Magdalena conocía a Jesús. María Magdalena había estado no solamente sirviéndole a Jesús, sino que también tenía la posibilidad de estar cerca de Jesús, escuchando sus declaraciones, las declaraciones que Él daba a sus discípulos, porque ella estaba entre los discípulos y Jesús. Pero llegado aquel momento, en el momento en que el Señor Jesús había prometido que iba a resucitar, había dicho que iba a resucitar, María Magdalena estaba obnubilada, estaba confundida.
no recordó las palabras del Señor Jesús al decir que Él iba a resucitar al tercer día. Y la reacción de María Magdalena ante aquel momento, primeramente, como lo vemos en San Juan capítulo 20 del versículo 11 en adelante, fue un estado de desconsuelo total. Ni siquiera pudo identificar a Jesús cuando Él se le apareció. Ella lloraba porque anhelaba y añoraba el cuerpo de Jesús. Porque ellas querían el cuerpo de Jesús. Cuando ya era el tercer día y el Señor había resucitado, el Señor había prometido que iba a volver a la vida, que iba a volver en un cuerpo glorificado. Pero ella seguía insistiendo y seguía desconsolada, llorando ante aquellos hombres y reclamando que quería el cuerpo de Jesús. Su corazón estaba inundado de tristeza. Segundo lugar, María Magdalena estaba obnubilada. Y la obnubilación tiene que ver con la falta de entendimiento, con la falta de razonamiento. Ella no podía entender, no podía razonar por qué el cuerpo no estaba allí, sino que confundida buscaba respuestas en hombres, buscaba respuestas afuera. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? Pero sin embargo, ella seguía obnubilada. Tercero, María estaba confundida. Según el versículo 14 y 15 que leíamos de San Juan capítulo 20. Fíjese, la palabra de Dios dice que ella vio a dos ángeles y también vio a alguien que estaba allí, pero no lo reconoció. Ella lo vio, sus ojos lo vieron, pero ella estaba turbada. Ella no podía reconocer quién era el que le hablaba, no podía reconocer quién eran esos hombres que estaban sentados allí donde Jesús había sido puesto su cuerpo. El corazón de María negaba la resurrección del Señor. Ella esperaba encontrar el cuerpo muerto. María en su corazón negaba la resurrección del Señor. Ella esperaba encontrarse con el cuerpo físico. Ella esperaba palpar el cuerpo inmóvil del Señor. Y hoy en la actualidad parece que hay un síndrome magdaleno, el cual ha poblado no solamente a la sociedad, sino también ha poblado a la iglesia. Llegan estas fechas y se produce la primera característica de este síndrome, y es el atontamiento. Parece que la gente se vuelve más tonta de lo que ya viene siendo. En primer lugar, fieles caminan de cabeza a diferentes santos para hacer promesas. Fieles comen pescado pero no comen carne. Fieles consideran que el diablo anda suelto. Se considera que las Pascuas es comer chocolates. Se considera que las Pascuas es comprar huevos. Se comercializa, se negocia, se hace marketing. Familias consideran que es el mejor fin de semana para tomarse unos días, para vacacionar, para irse de viaje. Fieles consideran que es el tiempo perfecto para llenar los templos, para ir y buscar la bendición y el perdón por ese día. Pareciese que es la única semana que se produce un alto espiritual, una alta búsqueda
de la presencia de Dios. Pareciesen que es la única semana en donde las neuronas de las personas se toman descanso y tratan de buscar a Dios a su manera. Y esto ha llevado a que este atontamiento de las personas, esta obnubilación, esta falta de razonamiento, esta falta de entendimiento, lleve a que las personas dejen de tomar en cuenta la obra de Cristo Jesús en el Calvario. Romanos capítulo 3, verso 10 al 20. Dice la palabra de Dios, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Queridos hermanos, queridos amigos que estás escuchando, que estás conectado en esta mañana, quiero compartirte que la muerte de Cristo fue necesario por tu maldad, por mi maldad. La muerte de Cristo fue necesaria por el pecado de este mundo, por el pecado de nuestras vidas. Y si Cristo Jesús no hubiese descendido del cielo mismo, tú y yo no estaríamos en este lugar. Y tú no estarías tan interesado escuchando este mensaje en esta mañana. Porque Cristo Jesús ha pagado el precio más grande. Y Cristo Jesús en esa cruz cargó con tus pecados y mis pecados. Pero Cristo Jesús en esta mañana llama al arrepentimiento. Cristo Jesús en esta mañana llama a que todo hombre, que toda mujer, que toda lengua confiese que Cristo Jesús es el Señor. Porque Cristo Jesús quiere. El atontamiento ha producido que el hombre no reconozca a Dios en nada. El hombre ha decidido ser autosuficiente, aun cuando Dios mismo, mediante obras, milagros, maravillas y prodigios, como prueba indubitable de su poder, sigue haciendo el mal. Pero la palabra de Dios dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Juan 1:29, el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el Cordero que iba a ser inmolado. Ese era el Cordero que iba a ser sacrificado. Ese era el Cordero que iba a cargar con nuestros pecados. Ese es el Cordero que cargó con tus pecados. Ese es el Cordero pascual, el cual fue elegido por ti y por mí. Aun cuando Jesús estaba con Pedro, Él le dejó bien claro cuál era el propósito por el cual Él venía. Mateo 16, 21 al 25 dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor,
ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Jesús le dejó bien claro a Pedro por qué él estaba aquí en la tierra. Pedro quiso detener el propósito del Señor. Pedro quiso ir convenirle, quiso tratar de negociar que esto no te acontezca a ti, que esto no pase. Pero Pedro, es esto lo que yo vengo a hacer. Es este mi propósito. Yo aquí vengo por causa de la maldad de toda esta humanidad. Yo vengo a pagar el precio. Yo soy el Cordero. Y ahí dejó entrever de lo que Pedro no estaba dispuesto a hacer, que era ser obediente a Dios. Porque la misma obra de Cristo, queridos hermanos y amigos, demanda sacrificio y padecimiento. Cuando en realidad para muchos estos días se considera limpiarnos por unos días nada más. Dice la palabra de Dios en San Juan 3:16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La cruz nos demanda fe. Y la fe nos permite que mediante la obra de Cristo en la cruz nosotros podamos ser perdonados y podamos alcanzar vida eterna. Fíjese hasta dónde ha llegado el atontamiento del hombre, que ha creído que ofrecer el sacrificio de Semana Santa es no hacer esto, no hacer aquello, es no comer esto, no tomar aquello, relegándolo todo a un plano totalmente religioso. Para el hombre, Jesús no ha resucitado. Para muchos, Jesús sigue estando muerto. Y gritan como gritó el pueblo ante Pilato: crucifíquenle, crucifíquenle, crucifíquenle. Muestra de que no querían ninguna autoridad sobre ellos. ¿Cuánto nosotros estamos dispuestos a someternos, a humillarnos ante la cruz de Cristo? Quizás usted que está escuchando este mensaje en esta mañana se identifica con este tipo de celebración. Una celebración que solamente la hago por un tiempo, me limpio por unos días, pero sigo haciendo mi vida. Pues, ¿sabe una cosa? La obra de Cristo Jesús no es por unos días, es eterna y nos da vida eterna, pero para el que cree, porque para el que no cree tiene condenación. Y en esta mañana quiero hacer una invitación para quienes estén escuchando y para quienes estén conectados. Quizás tu vida viene siendo de total atontamiento. Vienes cumpliendo con reglas que has escuchado, vienes cumpliendo con normas, con preceptos familiares, pero no has tenido un encuentro con tu Salvador.
No has tenido un encuentro con Cristo Jesús. No has tenido un encuentro con aquel que cargó tus pecados, con aquel que te justificó por tus pecados, que es Cristo Jesús, el único Salvador y Señor, el único que ha pagado el precio. Ese es el Señor, ese es el que vive, ese es el que hoy celebramos, porque Él no está muerto. Y quizás tú crees que con hacer sacrificios día a día Dios perdona tus pecados. Quizás crees que con hacer sacrificios de no comer esto o aquello, tus pecados te han sido perdonados. Pero en esta mañana Cristo Jesús te dice: arrepiéntete, arrepiéntete de tus pecados, vuélvete a mí, despierta, porque Cristo Jesús vuelve en breve, y vuelve en breve a buscar a aquellos que han guardado sus corazones, aquellos que han guardado sus vidas. Hoy Cristo Jesús quiere ser Señor y Salvador de tu vida. Hoy Cristo Jesús quiere ser Señor de tu corazón. Humíllate como Él lo hizo. Y cuando nos humillamos, quiere decir que lo entregamos todos, que nos sometemos a la autoridad. Hoy sométete a la autoridad de Cristo Jesús. Si tú quieres recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana vengo delante de ti, reconociendo que soy pecador, reconociendo que tú no eres mi prioridad. Reconozco que he venido celebrando una fiesta pascual en la cual tú no eres el centro. Dios, en el nombre de Jesús, hoy te acepto como mi único Señor y Salvador, y quiero que seas tú quien guíe mi vida. Quiero que seas tú que con tu sangre preciosa derramada en aquella cruz me limpies de todo pecado. En el nombre de Jesús, en esta mañana, quiero caminar contigo. Gracias, Señor, porque creo en lo que tú has hecho en la cruz por mí. Y hoy puedo alcanzar vida eterna. Amén. Si usted ha realizado esta oración, allí en la misma red social tiene un botón que dice WhatsApp. Puede enviar un mensaje y nos pondremos en contacto con ustedes. El síndrome magdaleno produce un sensacionalismo. Y saben que el sensacionalismo tiene que ver con presentar aquellos aspectos que son más llamativos y que a veces pueden ser hasta secundarios. El fin es generar asombro o escándalo. Fíjese, María Magdalena estuvo a punto de generar un escándalo. Estuvo a punto de arbitrar mediante su boca que el cuerpo de Jesús había sido robado. ¿Y quién tenía esta propuesta? ¿Quién tenía estas ideas? ¿Quiénes habían prevaricado en su mente, en su corazón, lo que hay que decir si desaparece el cuerpo de Jesús? Los fariseos. Los fariseos ya tenían planeado que sí o sí tenían que mandar un guardia para que cuidara por si acaso el cuerpo de Jesús fuese robado. Y que dicho sea de paso, fue así. Dice la palabra de Dios en Mateo 28, del 11 al 15, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos.
Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. María iba a ser partícipe del escándalo más grande que ya había sido planificado por el mismo Satanás. María iba a ser partícipe de las obras de la tiniebla, cuando en realidad ya el Señor Jesús les había anunciado, les había revelado que iba a resucitar al tercer día. Y era el discurso perfecto para que todo saliese como había sido planificado por los fariseos. Cuando nosotros caemos en el sensacionalismo, queridos hermanos, corremos el riesgo de entregar a Cristo. Muchas veces nosotros nos quedamos con los efectos secundarios de lo que Dios, de lo que nuestro Señor Jesucristo verdaderamente es. Y a veces nosotros podemos estar creyendo que estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios y estamos en el peor camino, que es el camino de los fariseos. Nuestras emociones, nuestros sentimientos tienen que ser sometidos bajo la autoridad de Dios, siempre. Nuestras emociones, nuestros sentimientos tienen que ser fortalecidos por nuestro Señor Jesucristo. Y si en nuestros corazones hay emociones, hay sentimientos que nos están llevando a entregar en esta mañana al Señor Jesús ante los fariseos, ante los pies de Satanás, que nuestros corazones sean restaurados. Que nuestros corazones sean restaurados en esta mañana. Es una deuda que tenemos como iglesia, que muchas veces nos dejamos llevar por el sensacionalismo del momento. Muchas veces nos dejamos llevar por el éxtasis del momento. Muchas veces nos dejamos llevar por lo que yo siento, por lo que yo experimento en este momento, por lo que mi cuerpo está sintiendo, como hoy estoy entrando en éxtasis. Pero no se trata de eso. Y muchas veces por esos éxtasis espirituales es que nosotros entregamos la voluntad de Dios a la voluntad del diablo. Y ese es un peligro para tu vida espiritual, para mi vida espiritual, pero también es un peligro para la vida espiritual de la iglesia de Jesucristo. Porque por tu debilidad emocional muchas veces afecta a la iglesia. Según el estado emocional, depende si Cristo vive o Cristo está muerto. Y así es como nosotros muchas veces medimos a nuestro Señor Jesucristo. Entregar por el sensacionalismo a Jesús. Y esto se lo aclaró el Señor Jesús a Pedro, como veíamos ahí en la palabra de Dios hace unos instantes atrás, cuando Jesús le dijo a Pedro y le aclaró y le dejó bien en claro cómo eran las cosas. Yo estoy aquí, quítate de mí, Satanás. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, también necesitamos que el Señor nos diga, quítate de mí, Satanás?
¿Cuántas veces vamos ante la presencia de Dios, pero solamente llevamos nuestras emociones y sentimientos, nuestros dolores, nuestras angustias, lo que a nosotros nos gustaría, lo que a mí me gustaría que me digan, pero no vamos con la verdad ante la presencia de Dios? Vamos con nuestra debilidad, pero no dispuestos a ser exhortados por Él, sino para que nosotros le digamos lo que nosotros queremos y lo que Él tiene que hacer. Como hizo Pedro, queremos convenir con el Señor para decirle lo que Él tiene que hacer. También lo hicieron Pablo a los Corintios, 2 de Corintios capítulo 5 del 11 al 20, no está en pantalla. 2 de Corintios capítulo 5 del 11 al 20. Pablo se lo hizo saber también a los corintios. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pablo también se los tuvo que aclarar a los corintios el motivo por el cual él estaba predicando y lo que ellos tenían que saber. No era cualquier mensaje el que había que predicar, no era cualquier mensaje el que había que enseñar, era el mensaje de la crucifixión, era el mensaje de la obra de Cristo. Cristo había cargado los pecados en la cruz, Cristo había ido a la cruz por los pecadores. Cuanto más ellos tenían que entender esto, de que ahora por Cristo éramos reconciliados ante Dios. Cuanto más era esto lo que nosotros también en este tiempo debemos entender, queridos hermanos, hermanas, amigos. No podemos entregarnos por sensacionalismos. Si Cristo murió, también nosotros tenemos que morir. Si Cristo ha resucitado, también nosotros seremos resucitados juntamente con Él. Priscila y Aquila también se lo hicieron saber a Apolo. Por aquel tiempo llegó a la ciudad de Éfeso un hombre que se llamaba Apolo. Era de la ciudad de Alejandría y sabía convencer a la gente con sus palabras, pues conocía mucho de la Biblia. Apolo sabía también algo acerca de Jesús y hablaba con entusiasmo a la gente y le explicaba muy bien lo que sabía acerca de Jesús.
Sin embargo, conocía solamente lo que Juan el Bautista había anunciado. Un día Apolo, confiado en sus conocimientos, comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llevaron a su casa y le explicaron en forma más clara y directa el mensaje de Dios. Como Apolo quería recorrer la región de Acaya, los miembros de la iglesia escribieron una carta a los cristianos de la región para que fuera bien recibido por todos. Cuando Apolo llegó a Acaya, ayudó a muchos a los que gracias al amor de Dios habían creído en Jesús. Apolo se enfrentaba a los judíos que no creían en Jesús y con las enseñanzas de la Biblia les probaba que Jesús era el Mesías. 3 momentos distintos, pero 3 momentos necesarios en la vida de estas personas. Necesitamos en este tiempo alcanzar un conocimiento profundo de quién es Dios. Y no dejarnos llevar por el sensacionalismo del momento. Necesitamos en este tiempo, queridos hermanos, dejarnos exhortar por Dios. Dejarnos dirigir por Dios. Dejarnos animar por Dios. Y no dejarnos llevar por los efectos secundarios, como decía hace un instante, que produce mis emociones, mis sentimientos, mi sensación del momento. Yo puedo tener el deseo, pero mi deseo tiene que estar sujeto bajo la voluntad de Dios. Yo puedo tener un deseo, yo puedo tener un anhelo, yo puedo tener aún buenas intenciones, pero si eso no es conforme a la voluntad de Dios, entonces es en vano. De nada sirve ante la presencia de Dios. Pero esto no sucedió. María no metió la pata. Porque en aquel momento el Señor Jesús le habló y le dijo: ¡María! ¡María! La llamó por su nombre. Llamó a María por su nombre y María reaccionó. ¡María! ¡Ah! Maestro, Raboni, ¿eres tú? ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos llame por nuestro nombre en esta mañana? Porque Él vive. Hermanos, ¿de qué Jesús hablamos nosotros? Del Jesús que quedó en la cruz, como los católicos, que allí lo tienen crucificado los 365 años. O recordamos la obra de Cristo, pero sabemos que Él no quedó clavado allí, sino que Él hoy vive, que Jesús vive. Fue una señal de reacción. María, ¿qué pasa? Aquí estoy. Fue una señal de exhortación. Despierta. La tumba está vacía. Yo no estoy aquí, yo no estoy allí. Estoy aquí afuera. Estoy vivo. La tumba vacía. El cambio radical en la vida de los discípulos. El silencio de los romanos y también de los fariseos al no poder justificar lo que ellos decían, que Jesús había sido robado por los discípulos de Jesús. Su cuerpo que había sido robado. El cambio del día sábado al día domingo.
La existencia de la iglesia en menos de 50 días posterior a la Pascua fueron señal de que Jesucristo vive. De que Jesucristo vive. Y fueron respuesta y fueron aspectos, momentos que taparon la boca de aquellos que no creyeron. ¿Sabe una cosa, querido hermano, hermana, amigos que están en esta mañana conectados? La resurrección trae bendiciones. En la resurrección de Cristo tenemos bendiciones. Y una de esas bendiciones es que somos justificados. Por la resurrección de Cristo Jesús nosotros somos justificados. Dice la palabra de Dios en Romanos 4:23, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Cristo Jesús nos justifica. El lugar, mire, el hombre justifica al inocente, pero Dios justifica al culpable. Y lo hace por medio de su Hijo Jesucristo. Y cuando Jesús, mejor dicho, cuando Dios pone sus ojos sobre nosotros, sus ojos pasan primero por la cruz. Porque Él no puede ver nuestro pecado, pero somos justificados por aquella resurrección del Señor. Somos testigos de esa resurrección y por esa resurrección nosotros hoy podemos ser testigos de que Jesús venció la muerte. Queridos hermanos, dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 55, 57. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La muerte ha sido vencida, queridos hermanos. La muerte del pecado es el enemigo de la humanidad y el castigo por los pecados. Pero nosotros tenemos el privilegio que mediante la resurrección de Cristo Jesús, porque Él hoy vive, podemos ser libres de la muerte espiritual. Para todo aquel que cree, para todo aquel que camina conforme a la voluntad de Dios por la resurrección de Cristo Jesús, nosotros hoy podemos experimentar que la muerte espiritual ha sido vencida por Cristo Jesús una vez y para siempre. Segunda de Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Por aquella resurrección que podemos estar unidos a Cristo. Podemos estar unidos con Él por la fe. Cuando Dios nos mira mediante Jesús. Hemos muerto y vivimos con Él, dice la palabra de Dios en Romanos 6:8. La palabra de Dios nos confirma de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La palabra de Dios nos confirma su resurrección, queridos hermanos. La palabra de Dios nos confirma de que Jesús vive. La palabra de Dios también nos confirma que es el evangelio verdadero.
Primera de Corintios 15, del 1 al 4 dice: hermanos, ahora quiero que recuerden la buena noticia de la salvación que les anuncié. Han aceptado este mensaje y están firmes en él. Es el mensaje que los salva si siguen creyendo en lo que les anuncié. Si no, habrán creído en vano. Les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho lo más importante: que Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, que fue enterrado y al tercer día resucitó, como dicen las Escrituras. Ese es el evangelio que debemos predicar. Cristo Jesús no está muerto. Cristo Jesús vive. Jesús vive. Él no quedó clavado en una cruz. Él no espera que te sigas azotando más. Él espera que tú creas, que te arrepientas. La resurrección nos confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. La resurrección también nos confirma, queridos hermanos, el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Por la resurrección tenemos una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. ¿Cuántas bendiciones tenemos en la resurrección? ¿Cuántas bendiciones tenemos por la resurrección de Cristo Jesús, que hoy vive? El Señor ha prometido que nosotros vamos a resucitar con Él. Primera de Corintios 15:20 dice: sin embargo, Cristo resucitó. Esto nos enseña que también resucitarán los que murieron. Primera de Corintios 15:42 al 44. Así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida. Cuando alguien muere, se entierra su cuerpo y ese cuerpo se vuelve feo y débil. Pero cuando esa persona vuelva a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte y no volverá a morir. Se entierra el cuerpo físico, pero resucita un cuerpo espiritual. Así como hay cuerpos físicos, hay también cuerpos espirituales. Hermanos, resucitaremos con Él en un tiempo no muy lejano. Y esa es una bendición también que tenemos de parte de la resurrección. Eso también es algo que va a acontecer. El cambio de la corrupción por la incorrupción, el cambio de la deshonra por la gloria, el cambio de la debilidad por poder, el cambio de un cuerpo material por un cuerpo espiritual. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 15 del 42 al 44. Y por último, por la resurrección, Cristo Jesús también juzgará al mundo con justicia. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, 30 al 31. En el pasado la gente no entendía a Dios y Él pasó por alto esa época de ignorancia. Sin embargo, ahora ordena a todo ser humano que cambie su manera de pensar y de vivir. Dios ha fijado una fecha en la cual juzgará a todos con justicia y lo hará por medio del hombre que Él ha elegido y resucitado como prueba para todos. ¿Quién es aquel hombre? Jesucristo. Jesucristo es aquel
hombre, queridos hermanos. ¿Cuántas veces nosotros menospreciamos las bendiciones de la resurrección? El síndrome magdaleno puede llevar a perder la noción de la realidad en la que estamos, en la que vivimos. La Iglesia de Cristo ha caído en este síndrome. Añora el cuerpo muerto de Jesús. Reclama la muerte de Jesús. Hemos perdido la objetividad y día a día estamos mirando la cruz, pero no la vemos vacía, sino la vemos allí, con Jesús crucificado. Hermanos, Jesús vive. Iglesia, Jesús vive. Jesús vive en tu vida. Jesús vive en nuestros corazones. Jesús tiene autoridad sobre tu vida, sobre mi vida. O seguimos como los que estaban aquel día ante la cruz, que de lejos miraban, se lamentaban, lloraban. O quizás estamos como otros que se burlaban. Y en esta mañana Jesús nos llama a despertar. Así como lo hizo con María Magdalena, que le tuvo que pegar un llamado de atención. ¡María! ¡María! ¡Soy yo! ¡María, qué buscas! En esta mañana el Señor te llama por tu nombre. Nos llama por nuestros nombres. Y te está diciendo, aquí estoy. ¿A quién buscas? ¿A quién busca usted en esta mañana? ¿Qué está buscando usted en esta mañana? ¿Qué está esperando usted en esta mañana? ¿Qué está buscando usted en esta mañana del Señor? ¿Está celebrando que Él vive o está celebrando su muerte? ¿Vive Jesús en la iglesia? Por eso alguien ha escrito, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Quizás hoy estamos aquí, pero estamos muertos. Quizás hoy estamos aquí, pero estamos muertos. Y lloramos como María Magdalena lloraba. ¿Cuánto necesitamos que el Señor nos resucite en esta mañana? ¿Cuánto necesitamos que en esta mañana el Señor Jesús te resucite, me resucite? Porque Él ya resucitó. Y si Él ya resucitó, nosotros también vamos a resucitar con Él. ¿Sabe una cosa? Jesús esperaba de María la glorificación, porque la resurrección conlleva glorificación. Él esperaba desde el primer momento que María pudiese darse cuenta y glorificar su nombre. Pero María estaba obnubilada, estaba desconsolada, estaba perdida, estaba confundida. ¿Será que en esta mañana hay
hermanos, hermanas que están confundidos, que están obnubilados, que están ofendidos y que se han ofendido con Dios, creyendo que se han ofendido con el hombre, pero en realidad están ofendidos con Dios. Despiértate, tú que duermes. Levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. La tumba está vacía. La muerte no lo pudo retener. La cruz está vacía. El Señor vive. Jesús vive. Gloria al nombre del Señor.